Estaba viendo aquí el fuego sagrado, bueno, días de patria, pero también es un día hoy de disertar el por qué la Venezuela de hoy tiene toda una historia, tiene toda una episteme y una visión de cómo nosotros tenemos que verlo. Pueblos hay bastantes, gracias a Dios, este Dios que nos ilumina. Sociedades como tal es la génesis de toda esta globalidad, las sociedades. Igualmente lo que es el estamento jurídico, la república, pero nuestra identidad, cada sociedad tiene su visión y tiene el porqué y cómo emerge. Nosotros tenemos a nuestro padre Simón Bolívar. Este día de gracia, del cual se conmemora un aniversario más del natalicio de nuestro padre Simón Bolívar. Hoy es vernos, porque Bolívar es de todos, tú que nos puedas estar viendo, como siempre en la mañana. Bolívar, pero cuando uno dice que Bolívar es de todo, hay que estudiar a Bolívar. Bolívar, tú no puedes decir, sí, yo soy bolivariano, cónchale, y de repente sale a querer acabar con un patrimonio que es de todas y todos los venezolanos, como el caso de Sigo, ¿no? Qué casualidad, porque hay algunas personas que nacen aquí, damas y caballeros, ¿ah? Y se identifican con un padre Bolívar que es diferente. Por eso es que le agradezco a nuestros invitados que diariamente hemos ido construyendo una visión de la realidad. Fíjate, aquí tenemos al fuego sagrado que nos lleva a ese pensamiento del libertador, esa paradoja que estudia las fuentes del pensamiento como su principal cantera. Una visión hoy de entendernos de quién es el padre Bolívar y también hoy saludar, porque se conmemora un aniversario más de la batalla naval del Lago. Es importante hoy ir viendo por qué estamos aquí también, porque en esa historia Bolívar nace como el padre libertador, nace igualmente como una identificación en el cual logró la independencia de toda una región. Entonces son todos esos temas que empezamos este programa especial, porque el sol de Venezuela nace desde la fachada atlántica, desde nuestro estado de la Guayana Esequiba. Fíjense, estamos hablando con un episteme y una claridad meridiana. Estamos cumpliendo ya este año 10 años de estar aquí contigo. 10 años que estamos en contra de las medidas coercitivas unilaterales, que a pesar de que tenemos 932 medidas coercitivas unilaterales, tenemos un pensamiento libertario, tenemos toda una línea categorial del cual nos identifica y nos pone como epicentro hoy ante ese mundo multicéntrico y multipolar. Pueblos que están dominados, hablamos de los pueblos, hablamos de las sociedades, nosotros no. Tenemos, por supuesto, aquí un grupo reducido de apátridas, porque no se concatenan con la realidad de hoy. Hoy tenemos a nuestros historiadores, profesor, el doctor Henry Navas, igualmente está el profesor Jorge Berroeta. Hoy estamos en época de historia, en tiempos de historia, pero en tiempos de episteme. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bienvenido. Gracias. Apreciado doctor. Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, contento de estar acá con ustedes hoy en conmemoración de los 142 años del natalicio del padre libertador. Se dice fácil, pero realmente la enorme significación que tiene para nosotros el padre libertador, sembrado en el corazón y en la mente de los venezolanos, hoy está reafirmada y confirmada por aquellos venezolanos que hoy están rodillas en tierra en la defensa de la patria y por supuesto en la defensa de Bolívar, hay que decirlo. Entre otras cosas, ya lo veremos a lo largo del programa, cómo ya para el año de 1998 llegó un huracán que bajó a Bolívar de la estatua esa
fría y distante, y lo colocó al lado de su pueblo, de ese pueblo el cual él representó y del cual fue expresión concreta. Ya lo veremos a lo largo del programa, porque aquella consigna de Bolívar vive, de que Chávez vive, no es nada más una consigna, es mucho más que eso. Bolívar está en nosotros, y está tan en nosotros que vemos en el actual contexto cómo tratan de nuevamente atacarlo. Por eso no ha muerto. Vemos cómo aparecen personajes, yo diría que más bien personajillos, que pretenden desmeritar y de paso adjetivar a nuestro padre libertador, incluso llamarlo asesino, tirano, monarca, como una manera de ofenderlo. Pero uno sabe que, como lo decía Simón Rodríguez, aquella obra de En defensa de Bolívar, no basta con que esas, digamos, plumas pagadas, mercenarias, traten de sacarle del corazón a Bolívar, al pueblo venezolano, sino que Bolívar continúa. Y esa confrontación continúa en la actualidad. Está presente incluso en ese ámbito en el cual nos encontramos en la actualidad, en el ámbito de la patria actual, en esa confrontación que estamos, por la que estamos pasando nosotros, los venezolanos, en lo que llamamos un proceso electoral, que es mucho más que un proceso electoral. Lo que hoy está presente y que esta semana tenemos que dirimirlo es precisamente aquellos que están con la patria, aquellos que están con la soberanía e independencia, que por supuesto le costó la vida a mucho más de un tercio de la población venezolana, y aquellos que, aquel grupete, porque no es más que un grupete, que han vendido la patria y que, al igual que allá en los años del proceso de independencia y antes de él, también se colocaron al lado de los imperios y también en la actualidad del imperialismo. De tal manera que son 241 años de Bolívar vive, y vive en el corazón de todos los venezolanos. Fíjate, Henry, hoy es importante también porque se están conmemorando esa batalla naval. Yo quería ir a una cápsula que tenemos por ahí, la tenemos ahí preparada con todo este equipo perfecto. Quiero saludar a nuestro coronel Patiño, ¿vale? Cansable aquí con nuestro general Benzi Guerrero. Patiño como siempre, ¿vale? Pero estamos hoy hablando de dos tiempos, el natalicio del padre libertador, como tú lo dijiste, y también tenemos importante, vamos a ver esa cápsula de la batalla naval del Lago, vamos a verla. Uno de los pocos combates navales de nuestra independencia que ocurrió el 24 de julio de 1823. Las armadas de Colombia y Venezuela la conmemoran cada año. Pero vamos a ver cómo comenzó todo esto. A finales de 1822, después de la batalla de Garabulla, el capitán general de Venezuela, Francisco Tomás Morales, aseguró el control sobre Maracaibo, Puerto Cabello, Coro y Santa Marta en la Nueva Granada. Tenía dispuestos 360 soldados también en Puerto Cabello. La guerra aún no había llegado a Maracaibo, pero su economía ya estaba siendo muy afectada. No habían podido exportar sus productos ni a España ni al resto de América. La plaza era patriota desde el año anterior, lo que permitió aislar los bastiones monárquicos de Riohacha y Santa Marta, también de Coro, que eran realistas, y así los patriotas pudieran conquistarlas una por separado, pero Morales, el capitán general, tenía a Maracaibo entre ceja y ceja. Es que era un sitio estratégico y tenía que recuperarla a toda costa, pero la defensa patriota no le permitía llegar hasta Maracaibo. A comienzos de 1823, el general Páez bloqueó. Fíjate cómo ocurrió toda esta gran batalla que culminó con toda una consecuencia a la región muy positiva, porque ya estábamos expulsando a ese coloniaje que nos han querido imponer
Y llegamos desde el año 99 con una constitución buscando salirnos de todo ese coloniaje. ¿Qué podemos decir, profesor Berroeta? Y bueno, Luis, ante todo agradecer la invitación a referente informativo, bueno, enviarle un afectuoso saludo a la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, particularmente a nuestra Armada, que está hoy de fiesta, y todos los venezolanos, porque hoy celebramos dos acontecimientos que en nuestra historia, sin lugar a duda, pues trascendieron y marcaron el rumbo de nuestro país, el natalicio 241 del libertador y padre de la patria Simón Bolívar. Y bueno, ese 201 años de la batalla naval del Lago en Maracaibo, sin lugar a dudas dos hitos de nuestra historia, ¿no? Y bueno, también aprovechar de saludar a todo ese gran movimiento de la historia insurgente que el día de hoy, este día de historia, ¿no?, de reencuentro con esa impronta de origen, bueno, damos un paso al frente en todo este contexto de la defensa de la patria en este escenario electoral. Y bueno, para que estén pendientes, 10:30, 11 de la mañana, a nivel nacional, ¿no?, en todos los estados del país, estaremos haciendo nuestro pronunciamiento, bueno, como en otrora lo hiciera el pueblo de Venezuela en favor del general Bolívar. Bueno, hoy lo hacemos en favor, bueno, de Nicolás Maduro Moros, de esa esperanza en la calle, y bueno, frente a todo un escenario de amenazas, de intromisión del imperialismo norteamericano, bueno, incluso, hay que decirlo, de exacerbación de los ánimos. Pareciera, Luis, que estas enseñanzas de la historia, de la batalla naval, toda esta guerra de información de ayer y de ahora tiene puntos de encuentro, ¿no?, que nos permiten ampliar la reflexión, no solamente del pasado, sino traer esas experiencias del pasado para dar los alertas necesarios de ese caldeo de ánimos, ¿no?, de algunos sectores, sobre todo de aquellos que parecieran estar desesperados frente a una eventual derrota. Ocurrió en Maracaibo, en vísperas de la batalla naval. Fíjate lo que nos habla ese video, ¿no?, que es importante, ¿no? Hubo como una preparación, no era fácil, ahí no había celular, no había todo un mecanismo tecnológico, ¿no?, que lo tenemos hoy, ¿no? Entonces yo quisiera que ustedes, que son expertos en lo que es la historia militar real, que tienen todo un bagaje de estudio, de investigación, profesor Henry, que es doctor en Seguridad de la Nación y con estudios postdoctorales, igualmente tú, Jorge, tú que tienes todo un andamiaje en todos estos temas, que es prácticamente la polimología. ¿Qué podemos construir en esos tiempos de cómo esa batalla se logró ganar? Porque hoy estamos ganando batalla. Mira, ni Trump ni Biden, chao, fuera de aquí, vamos, sale de aquí y llévate a tus empleados que tienes aquí, Departamento de Estado, tienes a dos ahí, dos empleados, una dama y un caballero, de frente lo digo por aquí, no me da miedo en decirlo. La CIA tiene que sacar las manos de aquí de una vez, pero volvemos al tema que nos mueve hoy, que es nuestra episteme de la batalla del Lago. ¿No? Tú querías darnos una apreciación. Sí, bueno, mira, para entender justamente la conmemoración de estos 201 años de la batalla del Lago de Maracaibo, es necesario entender el contexto, ¿no? Primero que nada debemos decir que ese 24 de julio de 1823, hay que decirlo, que el ejército patriótico venía en un proceso de ofensiva contundente, digamos, vamos a decirlo en términos coloquiales, teníamos el enemigo contra las cuerdas, esa es la verdad. Bueno, primero que nada venimos del año 19 con algo así como primero, para decirlo nada más y nada menos, con la batalla de Boyacá, que liberó al virreinato, expulsó pues al reino de España, pues, buena parte del territorio de lo que era el virreinato de Santa Fe de Bogotá, o virreinato de la Nueva Granada, como también se le denomina, y a partir de allí, ya hay que decirlo, no le quedó de otra a Pablo Morillo, el comandante de esa enorme fuerza, hay que decirlo, que bueno, debilitado por los golpes contundentes asestados por el ejército patriótico, quienes habían suprimido casi la mitad
de los miembros de esa fuerza expedicionaria de Pablo Morillo, que a Pablo Morillo no le queda otra que perseguir prácticamente a Bolívar para solicitarle la firma de un armisticio, que fue, como todos lo sabemos, noviembre de 1820. Bolívar accede, bueno, toda vez que condiciona la firma del armisticio a dos elementos. Uno es, por supuesto, el reconocimiento de la República, en ese momento, es la República de Colombia, que estaba fundándose a orillas del Orinoco en el Congreso de Angostura, 1820. Y por otro lado, la firma de un tratado de regularización de la guerra es una propuesta de Bolívar para eso, bueno, y encarga para la elaboración de ese tratado, nada más y nada menos, a ese Abel de América, ese joven maravilloso llamado Antonio José de Sucre. Y posteriormente a ello, evidentemente, la batalla de Carabobo en 1821, todos sabemos pues que esa tregua del armisticio no iba a durarse unos meses. A partir de 1821, esa ofensiva se va a producir, y hay que decirlo, en ese marco ya, después de Carabobo, ciertamente, sabemos que las huestes realistas huyeron despavoridos a refugiarse después de la batalla, y perdida esa batalla, los pocos que lograron sobrevivir se fueron a nada más a la fortaleza de Puerto Cabello. Es siempre bueno tenerlo en claro, y desde allí también tratan de, en primer lugar, realizan una ofensiva de recuperación de Maracaibo, con Morales nada más y nada menos a la cabeza, y prácticamente desde ese enclave de la fortaleza de Puerto Cabello van a empezar a realizar una ofensiva para tratar de justamente nuevamente sostener el bastión de Maracaibo, recuperado pues después que Maracaibo, y como todos sabemos, en el año 20 se había manifestado a favor de la independencia. Bueno, las crueldades cometidas por Morales en Maracaibo no tienen parangón. Estamos hablando de, por ejemplo, el caso de Ana María, nada más y nada menos, que no solo estamos hablando de una heroína, estamos hablando de dos de ellas que fueron prácticamente asesinadas con torturas horrorosas, y en ese contexto de ataque permanente al Reino de España, el Ejército Patriótico en un doble esfuerzo, primero en su ofensiva hacia el sur, estamos hablando de nada más y nada menos que por un lado estaban nuestros miembros de la Armada y nuestro Ejército Patriótico en el esfuerzo de expulsar de Maracaibo, definitivamente para, bueno, ya cerrar el ciclo de presencia de los realistas en Venezuela, y por otro lado estaba Antonio José de Sucre en su ofensiva sobre, bueno, ya estamos hablando de Pichincha, en Ecuador, para liberar también lo que era la Real Audiencia de Quito, hoy Ecuador. O sea, estamos hablando, por eso que tenemos que entender, solamente así podemos tener la grandeza de lo que es la batalla naval del lago de Maracaibo, porque es en el contexto de una tremenda ofensiva, una ofensiva que va prácticamente a pegar contra las cuerdas a la fuerza realista. Ese es más o menos el contexto en que se produce. Fíjate, yo quería primero irnos a una pausa, ¿no? Porque es importante todos estos temas, y seguir un poco aún más con la batalla naval, porque hay otras cápsulas que podemos ir profundizando, como acertadamente hemos estado viendo que hay un gran daño que había causado el Imperio Español y lo que le costó al padre Bolívar y a toda esa generación libertadora. Hoy nos han querido meter a voto otra vez, pero no queremos, pues. Ni vamos a permitirlo, ni lo vamos a querer. Pero depende también de ti, porque tenemos elecciones. Y aquí tenemos que ser hoy muy conscientes de cualquier acción. Pero vamos a irnos a una pausa.
Y aquí volvemos, vale, aquí volvemos. Estamos conversando de trabajo, de estudio, de lo que es hoy un reto para la Venezuela de hoy, estudiar, no irse con esos temas filosóficos, ahorita que puedas estar tú en tu cotidianidad hoy, un día de fiesta, de tranquilidad, sino que ver hoy nuestra línea categorial que nos ha dejado de verdad nuestra historia patria. Ahí tenemos dos cápsulas que son importantísimas en este segmento para ir construyendo lo que nos había dicho el doctor Henry Navas, igualmente el profesor Jorge Berroeta, en todos estos temas que son de profundidad y con una visión. Tenemos esa cápsula por ahí, la de este segmento, vamos a verla, vamos a verla. En el momento de la batalla. Fue así como el 21 de julio el almirante Padilla ocupó posiciones en las que les favorecía el viento, impidiendo así que Laborde llegara hasta Maracaibo. Pero el combate nada que llegaba. Hasta ese momento todo eran preparativos. Al día siguiente el comandante monárquico comienza a explorar para conocer la verdadera profundidad y las corrientes del lago de Coquibacoa. Padilla quiso atacar el puerto de Maracaibo, pero algunas naves no estaban en condiciones y además el resto de la escuadra española lo defendió sin permitirlo. Durante la tarde del 23 de julio, la escuadra patriota fondea al noreste del lago de Coquibacoa, dispuestos en línea de combate. Hubo un intenso cañoneo. El capitán Laborde buscó el combate al descubrir algunas debilidades en la línea de combate patriota, pero a pesar de que estos retrocedieron, hubo un breve pero terrible combate que dejó muchísimos muertos y heridos, así como varias naves fatalmente averiadas, tanto en su velamen como en sus arboladuras. Finalmente, los realistas llegaron en línea de combate hasta Maracaibo, pero los patriotas se reagruparon en un santiamén. Hacen dos intentos de ataque, pero las dos veces los vientos cambiaron de manera repentina y tuvieron que retirarse. De todos modos, estuvieron rondando hasta el anochecer cuando se desplazaron formando una línea paralela a la costa oriental del lago de Coquibacoa. Laborde, en cambio, desembarcó para entrevistarse con Morales y, como era obvio, tuvieron una terrible discusión. Laborde descartó la propuesta de un ataque combinado entre la escuadra naval y el ejército de tierra. Sin embargo, volvieron a verse a la mañana siguiente. En el lado patriota, al amanecer del 24 de julio, Padilla se reunió con sus oficiales para determinar el orden en que iba a ir la formación de las naves. A las 11 de la mañana el viento comenzó a soplar de manera muy favorable, al igual que la marea. O sea, todo se alineó a favor de los patriotas. A las 14 horas, Padilla ordenó a la flota poner proa hacia el oeste y así atacar el flanco norte de los realistas. A los 20 minutos se dio la señal de velar al enemigo, pero tan solo habían pasado 10 minutos más cuando ya estaban en formación para atacar de frente a la escuadra española. Tan pronto el capitán Laborde identificó la maniobra, ordenó repeler el ataque como fuera y se dirigió al norte buscando la forma de combatir de una manera estratégica, cuidando para tener el mínimo de bajas. Eso es lo que en una batalla naval se llama la fuerza sutil. Pero como las naves de Laborde eran principalmente de transporte, resultaron inútiles ante el enemigo patriota. Fíjate, todos unos temas que tienen que ver ya los medios. Fíjense, hoy que tenemos aquí una disertación sobre lo que es la batalla del lago de Maracaibo. Los de la Armada, quiero saludarlos, todos los que nos pueden estar viendo, el componente Armada Bolivariana. Vemos hoy cómo hay una episteme a lo venezolano que yo quisiera que el doctor Henry Navas y también igualmente el profesor Berroeta nos lleve, porque medios, pero también había toda una operación de guerra, de cómo se mueve el ejército libertador para cristalizar de verdad en la campaña global del padre Bolívar, y hoy en conmemoración de su aniversario más de su natalicio, vemos cómo se ha logrado
y se logró en su momento expulsar al imperio español y hoy se está logrando expulsar al injerencismo norteamericano. Sí, efectivamente, mira, la batalla naval del lago de Maracaibo, hago esa precisión porque quisiera que no hubiera la confusión cuando hablamos en el video que estábamos presenciando, hablan del lago de Coquibacoa, Corrío, es el lago de Maracaibo, en primer lugar. En segundo lugar, que es que la batalla es la confirmación de lo que está presente en todo el cuerpo doctrinario, esa doctrina militar de Bolívar, construida pues a lomo de caballo, como todos sabemos, donde se va a ensamblar todo ese bagaje de resistencia del pueblo venezolano desde la llegada la llegada del invasor español. Digámoslo de alguna manera, eso que vemos a lo largo de todo el trayecto independentista, que es el pueblo en armas, uno de los enormes, de los elementos fundamentales de ese pueblo en armas, precisamente es cómo se ensamblan el pueblo como tal a su ejército patriótico. En esa batalla, por ejemplo, los pescadores propios de ahí del lago de Maracaibo van a jugar un papel fundamental. De hecho, incluso son los que le van a asestar de manera contundente golpes mortales a todo lo que es la escuadra realista. Así como también en tierra se va a librar, evidentemente, toda una ofensiva. O sea, eso es importante destacarlo porque lo vimos también a nivel del ejército patriótico en la batalla de Carabobo, donde vemos cómo es el pueblo todo incorporado para justamente para expulsar al Reino de España del territorio, en principio venezolano, pero después a nivel de todo el continente americano. Entonces tenemos, en primer lugar, bueno, la aclaratoria sobre lo que es el lago de Maracaibo, y el otro es el asunto del pueblo en armas. La tercera es nuevamente insistir en el contexto, porque hay a veces una especie de corriente que pretende, corriente histórica, presentarnos las batallas como que desvinculadas, desarticuladas del resto de una ofensiva, que de paso también no solo es militar, es una ofensiva política, es una ofensiva ideológica, es una ofensiva también militar. De tal manera que guarda una enorme relación la ofensiva toda, en principio del ejército patriótico y luego del ejército del sur, dirigido en este caso ya para 1823, con Antonio José de Sucre a la cabeza, dirigido por Bolívar, pero con Antonio José de Sucre a la cabeza, para dar el trastazo, digamos ya, finalmente, contra el Imperio Español, ya el año siguiente, como todos sabemos, de 1823, estamos hablando del 9 de diciembre, se da la batalla de Ayacucho, de la cual, por cierto, este año se cumplen 200 años, estamos en el Bicentenario, donde, bueno, finalmente expulsamos, no de, como se dice, de 5 o 6 naciones, no. Nosotros prácticamente con la batalla de Ayacucho expulsamos al Reino de España de todo el continente americano. Si acaso le quedaron prácticamente, digamos, 2 pequeños enclaves de manera muy debilitada, que son Cuba y Puerto Rico. Pero eso es bueno tenerlo en cuenta para que podamos ubicar la batalla en el contexto de un esfuerzo primero nacional que parte, hay que decirlo sin ningún tipo de falsa modestia, parte de aquí de Venezuela y que se va a extender justamente por todo el subcontinente hasta expulsar completamente al Reino de España. Un combate como el que libramos en la actualidad, que está asignado precisamente por el pueblo en armas, o es que acaso no es la unión o fusión cívico-militar policial, es el pueblo en armas para hacerle frente en este momento a nada más y nada menos que al imperialismo estadounidense. Fíjate, vamos a ver otra cápsula que tenemos ahí para que nos la comente el profesor Berrueta. Vamos a verla por ahí, esa cápsula.
El almirante Padilla mandó a izar la señal de abordaje en el palo mayor del buque insignia y todas las naves respondieron afirmativamente. A partir de ese momento, el capitán de cada barco quedaba en libertad de acción para tomar las decisiones que considerara más convenientes para ganar la batalla. 2 minutos después comenzó el avance de la escuadra patriota y a la media hora Laborde dio la orden a la artillería de abrir fuego y poco después ordenó lo mismo a su infantería. Como el español sabía que su flota estaba en desventaja, decidió esperar que los patriotas se acercaran lo máximo, pero el viento hizo que el humo de la pólvora dejara ciegos a los realistas, que comenzaron a disparar como locos sin apuntar, pero tan pronto los patriotas se aproximaron lo suficiente, comenzó el abordaje y poco a poco las naves patriotas fueron capturando a cada una de las naves realistas, aunque el capitán de uno de los navíos ordenó destruirlo para impedir que fuera capturado. Realmente fue todo un valiente. Finalmente abordan la última nave, todo esto frente a la gente de Maracaibo que observó el desarrollo de la batalla desde la costa. Cuando se vio perdido, el capitán Laborde quiso organizar la retirada, pero ya era tarde. A las 18:45, los patriotas, ya victoriosos y por la oscuridad, dejaron de perseguir a las naves monárquicas que huyeron para refugiarse en Puerto Cabello al abrigo de la noche. Gracias a esa victoria, Morales comenzó unas negociaciones. Y ahí venimos. Prácticamente es ver hoy hechos que controversialmente vemos como los que estamos estudiando la talasocracia, vemos como el mar es importantísimo y lo que definió el mar en su momento. Henry también igualmente está estudiando estos temas del poder del mar, del poder, hoy le decimos los espacios acuáticos, pero Jorge, ¿qué podemos darnos en ese enfoque ahorita de ir viendo cómo culmina esta batalla en favor de cristalizar y darle una tapa completa en favor de esa campaña victoriosa que llevaba el padre Bolívar? Fíjate, Luis, ¿no? En el marco del bicentenario de la batalla naval del Lago, digamos que las instituciones culturales vinculadas a todo el tema documental, bibliohemerográfico, artístico, audiovisual, digamos, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Yo en aquel momento desde el Archivo General de la Nación, luego de la Biblioteca Nacional, pero también los compañeros de la Galería de Arte Nacional, ¿no? Incluso la Biblioteca Ayacucho, que este año cumple 200 años, bueno, organizamos en nombre del Estado Bolivariano Revolucionario una extraordinaria exposición en la Galería de Arte Nacional sobre el bicentenario de la Batalla Naval del Lago, hoy, este año, cumpliendo 201 años. Y si algo destacamos ahí es que si algún país tiene fuentes documentales y tiene, bueno, todo un acervo histórico, bibliohemerográfico sobre la batalla, es Venezuela. Desde nuestro territorio, pues, se organizó la parte táctica, lo estratégico, y de esa documentación que fue publicada por la Biblioteca Ayacucho, hay toda una compilación documental, algunos documentos conocidos por los venezolanos, pero también hay documentos, digamos, que introducen nuevos elementos. La parte de la Unión Cívico-Militar Policial, que también existió en aquellos tiempos, ¿no? Digamos, articulado, es la expresión del pueblo en armas en función de un objetivo. También se evidenció la fractura de las fuerzas de la monarquía. Las fuerzas terrestres y las navales de la monarquía no estaban trabajando en conjunto, no estaban trabajando, digamos, de forma articulada y combinada. Había fractura, bueno, por figuración de sus líderes. Los líderes patriotas, bueno, habían logrado luego de todos esos años intensos de guerra entender que la única posibilidad de derrotar al Imperio Español e ir al virreinato de la Nueva Granada y liberarlo del dominio español y así, bueno, seguir en toda esa campaña del sur, bueno, solo se podía lograr, bueno, con organización, con disciplina, con la conformación
de un ejército para la guerra, de una Fuerza Armada Nacional para la guerra, donde no solamente se abordaba el tema terrestre, sino también en este caso el tema de los mares de aquel territorio que se estaba liberando, ¿no? Es un hito, sin lugar a dudas, que trasciende a nuestra historia y en el que se destaca precisamente, bueno, todo este entramado de organizaciones que confluyeron, incluso el tema que, bueno, esos héroes anónimos, los que nadie recuerda, ¿no? Todo ese aparataje de espionaje, de inteligencia, también estuvo presente en la batalla naval del Lago, bueno, en el bombardeo de panfletos en Maracaibo, días previos de la batalla naval para ir preparando a la gente, a los activistas que desde Maracaibo estaban esperando, bueno, ese dato de que, bueno, venían las fuerzas patriotas ya, digamos, a liberar Maracaibo. O cosas como comúnmente, pero eso es lo bonito de la investigación, ¿no? De reencontrarse con cosas, ¿no? Que la batalla tuvo un lapso, digamos, de duración en horas de la tarde, ¿no? Ya casi hacia el final de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Pero resulta ser que hay una carta de Manuel Manrique, ¿no? Un oficio dirigido, bueno, al Estado Mayor de nuestra fuerza, el mismo día de la batalla naval del Lago, fechado ese día, y bueno, estableciendo incluso la hora, siendo las 8:15 de la noche, aún se ve resplandor y se escucha, ¿no? Bueno, el cañoneo de la Armada Patriota, bueno, rindiendo los últimos restos de la Armada de la monarquía, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que esa batalla se extendió un poco más porque, bueno, nuestra gente, así como ocurrió en la batalla de Carabobo, de que en la efervescencia de la gran victoria, bueno, muchas de nuestras fuerzas salieron en persecución del enemigo, ¿no? Bueno, digamos que nuestra armada en esa efervescencia, ¿no? Bueno, siguió a la caza para evitar, bueno, que precisamente esos navíos de la armada de la monarquía, bueno, pudieran reagruparse, pudieran escaparse, ¿no? Y bueno, digamos, preparar nuevas acciones en lo sucesivo. Había que, bueno, ponerle ya un final, una estocada final a esa armada de la monarquía, porque bueno, también estaba el escenario de la evacuación, ¿no? De sus fuerzas, de llevarlos a otras latitudes y desde ahí, bueno, lanzar nuevos ataques. Digamos que ese acompañamiento del activismo de nuestras fuerzas terrestres, ¿no? En el posicionamiento y bueno, el desembarco que se dio, porque fíjate, hablamos de la batalla naval, pero el profesor Henry introdujo un tema que está poco, digamos, no se comenta, que es que se está dando en los mares una batalla, pero también en Maracaibo, en las calles de Maracaibo se está dando otra, porque esos activistas republicanos, bueno, tuvieron la efervescencia y el momento, y en ese llamado y en ese avistamiento de la batalla, bueno, de activarse para ir tomando ya posiciones estratégicas dentro de la misma ciudad y bueno, de poner, o sea, no es cualquier cosa que se haya prácticamente forzado a capitular a esta gente, bueno, digamos, en beneficio y en favor de los intereses republicanos, ¿no? Entonces, bueno, hay historiadores que dicen, bueno, que el tema de los hitos, un antes y un después, no, es un punto, digamos, que viene a fortalecer toda esa estrategia que se desencadena desde el año 21 con la batalla naval y bueno, ya con la batalla de Carabobo, y bueno, lo que quedaba era ir precisando esos bastiones desde donde la monarquía española, bueno, había concentrado sus fuerzas ahí y bueno, defendía a toda costa, ¿no? Bueno, vino la batalla naval del Lago, vino la toma de Puerto Cabello, ese último reducto desde donde ya por última vez ondeó la bandera de España y bueno, digamos que fue la culminación de un proceso de estocada final que se inició con la batalla naval del Lago, perdón, con la batalla de Carabobo en el año 21 y bueno, fue sucesivamente dando los pasos fundamentales, bueno, ya para ponerle un final.
Y bueno, la mejor prueba de eso es que ya Bolívar, sabiendo que la campaña en Venezuela estaba culminada, digamos formalmente, con esa estocada de la batalla de Carabobo, luego la batalla naval del Lago y la toma de Puerto Cabello, bueno, ir desplazando a nuestra oficialidad con capacidad demostrada como Antonio José de Sucre, bueno, a toda esa campaña del sur, ¿no? Ya había, digamos, esa confianza y esa certeza de que se estaban dando los pasos fundamentales, bueno, para ponerle un final a la expresión de la monarquía española en Venezuela. Pero bueno, hay que decirlo, incluso yo recuerdo que el año pasado nos contactaron pues muchos investigadores de lo que antiguamente era la Nueva Granada, actual Colombia, porque digamos que ellos también pues hicieron sus celebraciones, recordemos que fue, bueno, fue en el contexto de la República de Colombia, nacida aquí en Venezuela, en Angostura, que se desarrollaron aquellas acciones y bueno, digamos que el hermano gobierno de Colombia también hizo sus celebraciones de esta batalla, pero bueno, sin lugar a dudas, pues bueno, siendo Venezuela el epicentro, estando acá las fuentes documentales, pues bueno, tenían que recurrir precisamente a todas esas investigaciones que se desarrollaron desde Venezuela para poder ampliar el conocimiento histórico sobre esta batalla. Fíjate, Jorge, eso es importante porque de la fuente documental han salido muchos materiales audiovisuales. Entonces, en esa hermandad que nos mueve hoy, ya que hay una similitud de proyecto estratégico con el gobierno de hoy de Colombia, es que hemos logrado también afinar este tipo de apoyo audiovisual, ya que a mí no me gusta hacer programas así, acartonados. Fíjate, el profesor Henry, el doctor Henry, tú, Jorge, estamos ahorita saliendo en vivo y en directo, porque estamos buscando que la esencia real de lo que ocurrió como un parte, porque fíjate, más que un parte, cuando uno habla de los daños que causaron a nuestras damas patriotas y todos esos detalles, estamos hablando de cómo hay un estudio hoy en esta materia que son estratégicas para lo que es nuestro episteme identificado hoy con lo que es el bolivarianismo real. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle a todas y todos que pueden estar descansando hoy con la tranquilidad de un día de fiesta, de paz, lo que nos ha costado la paz. Por eso es que hay que ver, cuando uno ve todas esas imágenes, disparos, problemas, lo que hemos vivido nosotros en esta historia reciente en el 2017, que tú no podías salir con la tranquilidad que te corresponde a tu calle porque había un guarimbao por ahí, guarimbas, problemas. Entonces, estas son las cosas que hoy, en tranquilidad y de paz, hay que ver. Imaginémonos esto que se pueda volver un polvorín, que no lo vamos a permitir. No se puede permitir eso, porque la paz se ha logrado, la paz se tiene que mantener y la mantiene nuestro presidente y candidato presidencial, Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos ya a una pausa, ya puede tener. Todos los mensajes que están llegando, por ahí está Henry pegado, ¿vale? Están llegando mensajes de todo el país, de esos caminos reales, ¿vale? Quiero agradecerle a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, igualmente a todos los que nos puedan estar viendo ahorita, que es un día de paz, de tranquilidad. Por ahí nos mandaba mensajes Henry de Chacao, ¿vale? De Baruta, de Valencia, de zonas que en su momento tú nos has acompañado aquí. Yo soy muy delicado en esto, Henry y Jorge. A mí no me gusta estar metiendo aquí casi a nadie. Yo sí soy muy delicado en esto, ¿viste, Henry? Porque es que después vienen los problemas, pues. Pues es que cuando uno habla de las líneas categoriales, de lo que tiene que ver el episteme real, se imagina de uno trayendo a una persona aquí, entonces habla de Bolívar y lo que menos se propicia es la realidad del padre Bolívar. Fíjate, por eso es que
el tema hasta de lo que uno muestra aquí, el fuego sagrado, así como tenemos una visión holística de lo que es hoy el Padre Bolívar. Hemos estudiado ahorita en estos 2 segmentos con nuestros estudiosos aquí en lo que es la realidad, la perspectiva a corto y mediano plazo de lo que fue y lo que es la batalla naval del lago de Maracaibo. Por ahí tenemos una cápsula. Vamos a acercarnos en esa cápsula, como siempre lo tenemos aquí, pero vamos a acercarnos aún más, así como estamos con este Jesús vivo, con el Padre Redentor, vamos a acercarnos al Padre Bolívar. Vamos a ver esa cápsula. Yo desprecié los grados y distinciones, aspiraba a un destino más honroso, derramar mi sangre por la libertad de mi patria. Hijo de padres blancos y buen estatus en la sociedad de la época, Simón Antonio José de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, mejor conocido como el Libertador, nace un 24 de julio de 1783. Este luchador por la unidad de nuestra América, denominándose a sí mismo como el hombre de las dificultades, batalló y dirigió diferentes cruzadas por la lucha de la independencia de nuestro país. El padre de la patria conformó la creación de la Gran Colombia, idea que buscaba unificar Latinoamérica en un solo bloque. Bolívar en Venezuela, como en otros países del sur, es recordado como un hombre de lucha incansable por sus ideas y actualmente el ideario de la mayoría. Después de la llegada de Hugo Chávez Frías, el nombre del padre de la patria se enalteció, porque él mismo exclamaba que su ideal era bolivariano. Fíjate, bolivariano, lo que es hoy, lo que podemos estudiar. ¿Qué podemos decir, profesor y doctor Henry Navas? Bueno, mira, es importante hacer algunas precisiones acerca de justamente de lo que es la interpretación histórica. En primer lugar, no se trata de un problema académico meramente, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que decir. La primera es que no existe imparcialidad en la interpretación histórica. Y eso lo quiero decir porque, bueno, en fin de cuentas, entendemos que existen diferentes corrientes acerca de la interpretación histórica, comprometidas, por cierto, con los diferentes corrientes ideológicas. Es la historia, es más, es la academia toda, expresión de la ideología que la promueve. Decía Pablo Freire que hablar de la neutralidad de la academia no es más que una postura hipócrita que esconde de verdad los valores de aquello que llamamos la tradicionalidad, la conservaduría, aquella que promueve aquellos valores y la ideología, en este caso, propia de imperio e imperialismo. Eso por un lado, existe de tal manera que nosotros pudiéramos decir, como los que estamos acá, que formamos parte de una corriente alternativa, de una corriente totalmente diferenciada de lo que es la interpretación oficial de épocas pasadas, esa corriente que llamamos la historia insurgente, y que justamente ha venido impulsando una nueva lectura, como debe ser, acerca de qué cosa, de los procesos históricos. Y con eso quiero justamente abordar la otra parte. ¿Cómo interpretar la historia? Lo hacemos a través de hechos y acontecimientos, de manera fraccional, que oculta de alguna manera, el contexto en el cual se producen esos hechos y los antecedentes que estuvieron presentes para que se diera ese hecho. Entonces existen dos corrientes allí, una que pretende presentar hechos desvinculados de la totalidad y de la totalidad del acontecer, y otra entre la que estamos inscritos nosotros, que vemos la historia como procesos, Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que son procesos, sino el conjunto de hechos o acontecimientos conectados y desencadenados a partir del inicio, de alguna manera, de periodos o etapas históricas, en el cual está inmerso toda un conjunto de corrientes ideológicas.
de esa manera podemos entender también a Bolívar, sin duda. En primer lugar, decirlo de esta manera. Bolívar nació ¿cuándo? El 24 de julio de 1783. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando precisamente en el momento del nacimiento de Bolívar? Mire, señores, en ese mismo periodo, por decir de alguna manera, hay que desmontar algunas corrientes que de verdad que resultan absolutamente incomprensibles. Alguna que pretende decirnos que antes de la llegada ante el grito el grito de independencia del 19 de abril de 1810, todo era un remanso de paz. Cuando es totalmente falso, porque no hubo momento desde la llegada del invasor español. Y quiero hablar específicamente de Venezuela a partir de 1498, en que no se produjeran levantamientos de aborígenes y de esa población de afrodescendientes que fueron traídos por millones a todo el continente, secuestrados de sus tierras de allá del continente africano, y de blancos que le habían tomado distancia al imperio español con ese orden colonial oprobioso y estamental. De tal manera que no existe tal 300 años de pasividad, todo lo contrario, era de levantamiento tras levantamiento. El contexto en que nace Bolívar, 1783. Fíjense, nada más para hablar los últimos levantamientos de finales de ese siglo XVIII. Mire, tenemos de los comuneros del Socorro, bueno, Juan Francisco de León, 1749, los comuneros del Socorro allá en los Andes, y Juan Francisco de León, por supuesto, en Panaquire. Tenemos el levantamiento de Gualia España, por cierto, que nosotros le decimos el levantamiento de Gualia España, pero no era Gualia España nada más. Quienes fueron, por supuesto, asesinados, uno envenenado y el otro, como todos sabemos, desmembrado, descuartizado, lo cual era una costumbre permanente de las huestes españolas, descuartizar a los seres humanos. Por cierto, un levantamiento, no fue un levantamiento, eso se llama la conspiración, porque estaba un conjunto de pensadores, entre los que estaba el maestro de Bolívar, ¿saben? Ese que llaman Robinson, que se llama el Simón Rodríguez, estaba incorporado en ese movimiento. De igual manera, en ese mismo contexto de nacimiento de Bolívar, para que estaba en el ambiente un proceso de levantamiento de los diferentes estamentos que habitaban esta enorme región. Me refiero en este caso, había levantamiento de indios, de por supuesto la cimarronera de los afrodescendientes y nada más y nada menos de los pardos y por supuesto de los propios blancos criollos. Bolívar es expresión y concreción de esa enorme rebeldía que hay en ese momento. Nada más y nada menos que aquella ofensiva realizada por nuestro estimado generalísimo Francisco de Miranda, que llega justamente con los Landers a las costas venezolanas para, presentar, por cierto, trajo la bandera, esa nuestra bandera de la cual conmemoramos ahora el 3 de agosto. De tal manera que tenemos que entender que en Bolívar está presente todo ese conjunto de corrientes rebeldes que, por supuesto, combatían en contra del Reino de España. Bueno, siendo Bolívar todavía un muchacho imberbe, es que se da apenas, 17 años, pocos años después, se da varios levantamientos, como la llegada de Miranda por un lado, y se da lo que algunos denominan el golpe de Estado de los blancos criollos en 1808, que por supuesto igualmente fue suprimido. Esas precisiones es bueno hacerlo, porque a fin de cuentas ese niño rebelde, que nace ya con dificultades, huérfano de padre y pocos días después de madre y entregado a sus tíos, hay que decirlo, que estaban más pendientes de la fortuna que había heredado ese niño, de las más grandes fortunas que habían en esta Capitanía General de Venezuela, esos sobrinos, digamos, primos de Bolívar, tíos de Bolívar, de verdad que no estaban pendientes para nada del muchacho protestón, de este muchacho... realmente, como lo decimos ahorita, un muchacho alzado. Por eso es que sus maestros, en este caso Simón Rodríguez, se lo trae a vivir con él. ¿Y qué podía enseñarle Simón Rodríguez? Tenía que enseñarle justamente los ideales que él
por el cual él luchaba y por el cual pocos años después tuvo que irse prácticamente huyendo de la persecución, porque si es capturado, por eso si hubiera sido capturado le hubieran hecho lo mismo que sus otros compañeros, como el caso de Gual y José María España. Fíjate. Eso es necesario porque Bolívar no es él nada más, es la concreción, es la expresión del pensamiento rebelde, contestatario y por supuesto nacido de las entrañas de los que lo precedieron. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es el individuo nada más en la historia. Los individuos somos expresión de ellos. En Bolívar está Miranda, en Bolívar está Gual y España, en Bolívar está Simón Rodríguez, en Bolívar está Guaycaipuro, pues. En Bolívar está el Sambo Andresote, está José Leonardo Chirino. En Bolívar están todos aquellos que combatieron para, de alguna manera, tomar distancia de ese régimen oprobioso colonial, del coloniaje del Reino de España. Fíjese, profesor, hito histórico. Un hito histórico perfecto. Jorge, nos dio tremenda clase. Quiero saludar por aquí a esos hacedores también de hecho, a nuestro almirante Remigio Ceballos, que por ahí le mandó un saludo, para que no se nos quede por ahí un saludo. Esperemos que dentro de todos estos temas, el ministro del Poder Popular para lo que es Interior, Justicia y Paz. Por ahí tenemos otra cápsula, porque yo quisiera, en otro hito histórico, estudiar al padre Bolívar, a ese Bolívar militar. Vamos a esa cápsula. Tiene 8.000 hombres, conformados por 3 divisiones. La primera es liderada por el venezolano de 31 años, Antonio Páez. Páez es un hombre de orígenes humildes y antes de la guerra comerciaba ganado. Más adelante en su vida, Páez se convertirá en el presidente de Venezuela 3 veces. Bajo su mando está el batallón de Apure, conformado por hombres de Apure, al sur de Venezuela. Páez también tiene un batallón de infantería británico, bajo el comando de Thomas Farrier. Miles de hombres de la clase obrera británica se habían ofrecido voluntarios para derribar el imperio español en toda América Latina. Muchos de estos hombres eran veteranos de las guerras napoleónicas, que teniendo dificultades para adaptarse a la vida civil, se convirtieron en mercenarios. Finalmente estaba el batallón de 1.500 soldados de caballería, con quien luchó el mismo Páez. La segunda división de Bolívar es liderada por Manuel Cedeño, de 41 años. A su disposición están 3 batallones de infantería y un escuadrón de caballería. La división más grande de Bolívar es la tercera, liderada por el venezolano Ambrosio Plaza. Plaza había estado luchando en la Guerra de Independencia desde el inicio, en 1810, cuando apenas tenía 19 años. De ese Bolívar militar, ¿cómo se puede conformar un ejército? Como lo dijo perfectamente nuestro profesor Henry Navas, que es importantísimo, ¿no? De un Bolívar niño, un Bolívar rebelde, que prácticamente con una educación llevada por ese maestro Simón Rodríguez, se convirtió en este hito histórico que estamos hablando del Bolívar militar, del Bolívar que hoy requerimos tener siempre presente. ¿Por qué? Porque estamos en batalla. Aquella fue la batalla libertadora contra el Imperio Español. Hoy, desde 1999, emerge y sale de los pedestales este Bolívar que lo llevó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y hoy está de pie con ese caballo victorioso, llevándolo y llevando nuestra impronta de origen con nuestro comandante y presidente y candidato Nicolás Maduro Moro. Es un Bolívar hoy, un Bolívar vivo que está aquí, no está en los pedestales, ¿vale? ¿Ah? Porque es el Bolívar militar, es el Bolívar epistémico hoy hacia lo que es la geopolítica estratégica mundial. Yo quería, antes de irnos a la pausa, Jorge, que tú nos dieras porque ahorita nos vamos con el reporte del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, ¿vale? Quiero saludar a ese cuerpo estratégico, pero antes de irnos a la pausa, yo quería que tú nos dieras esa visión. Sí, fíjate, ¿no? Sin lugar a dudas, en el contexto de la Revolución Bolivariana, digamos que hay la posibilidad de poderle presentar a nuestro pueblo una visión distinta de ese Bolívar humano, de eso que llamamos el Bolívar pueblo, ¿no? Y bueno, digamos, basado en esa propuesta historiográfica y política, porque es política, que hemos denominado historia insurgente. Entonces, desde la historia insurgente, ver al Bolívar pueblo no es solo un panfleto, es la posibilidad que hemos tenido de acceder
a las fuentes que sobre estos personajes de la historia, que sobre esos procesos de la historia, digamos, han quedado registrados. Hay visiones, como lo hemos visto nosotros acá, ¿no? Bueno, la derecha tiene una visión de ese Bolívar, digamos, acuartonado, un Bolívar que solo le habló a un sector de la población, un Bolívar, digamos, alejado del pueblo. Pero cuando nosotros nos interiorizamos de nuevo al estudio, a la revisión y al análisis, bueno, sin lugar a dudas vemos que sí, bueno, el Libertador nació bajo el signo de una familia mantuana, pero sin lugar a dudas el proceso de vida de ese ser humano que llegó a ser nuestro Libertador, bueno, digamos que lo fue acercando, y sobre todo en el interín de la guerra, lo fue acercando a un pueblo. Incluso nosotros nos atrevimos en algún momento a comparar, fíjense ustedes lo que hicimos nosotros, un poco para tratar de explicarle a nuestro pueblo de ahora quién fue Bolívar, ¿no? Y le pusimos como ejemplo, mira, para entender quién fue Bolívar con el pueblo y lograr sumar ese pueblo, que es un pueblo altamente complejo, un pueblo que venía y estaba, digamos, en pleno inicio de nuestra independencia. Ese pueblo tenía grandes contradicciones, digamos, bueno, por toda esa impronta de origen de la guerra, de toda la conquista, la resistencia indígena, el tema afro, la resistencia africana, los cumbes. Bueno, había toda una sociedad que no era cualquier cosa. Habían odios dentro de esa sociedad y, digamos, lograr la independencia requería de la suma, de la unidad de todo. Lograr esa unidad no era cualquier cosa. Era altamente difícil y se logró de la mano y el liderazgo, porque, digamos, hay todo un equipo pensante que entendió con el liderazgo de Bolívar que había que sumar, que había que unir para lograr vencer a ese gran enemigo, ¿no? Pero fíjate, ponemos como ejemplo para que nuestro pueblo entienda, y a veces suena duro, oye, ustedes son, ¿no? Mira, el Libertador fue lo más parecido a esa persona que conocimos nosotros, que es Hugo Chávez. Era el que abrazaba al anciano, el que abrazaba al niño y le daba un beso, el que se tomaba el cafecito que le brindaban. Es la única manera de que aquel hombre, sí, nacido en un hogar mantuano, ¿no?, se pudiera acercar a ese pueblo que no confiaba en esos mantuanos, porque de ahí venía el látigo opresor, era la expresión del poder del rey acá. Pero bueno, esa generación, digamos, parte de esa generación de hombres y mujeres nacidos en ese mantuanaje comprendieron que había que ir más allá y había que entenderse y bajarse de ese pedestal de riquezas, ¿no?, y congraciarse. Fíjense ustedes, a veces estos procesos de guerra llevan a eso, forzan ese encuentro, ese abrazo, porque bueno, hay un enemigo común. En aquel momento, bueno, el imperialismo, el coloniaje, todo el andamiaje del coloniaje español en Venezuela, había que unirse. Hoy diríamos, bueno, el imperialismo norteamericano, que no solamente, digamos, afecta a los países de este continente, sino que es global. Es un imperialismo, bueno, que aspira a hacerse, digamos, no de la territorialidad, hacerse de los intereses de los pueblos, ¿no? Por aquello de que, bueno, en estos tiempos ya no hace falta invadir como en otrora, desembarcar tropas, sino que, bueno, puede invadir a la gente aquí. Entonces tenemos que estar siempre muy alerta. Se nos ha bombardeado por acá. Entonces, y bueno, comentamos esto porque precisamente ese hombre pueblo, ese Bolívar pueblo, que es la expresión no de un individuo, sino de un conglomerado de ideas libertarias que se han ido, digamos, a lo largo del tiempo conformando en teoría, que contrapone esa otra visión del mundo y que, bueno, desde Venezuela ha servido, y hay que decirlo, como gran antídoto frente a toda esa escalada de bombardeo de guerra psicológica por la cual, digamos, se le ha sometido al pueblo venezolano durante estos años y que pretenden ahorita, con cápsulas desde las redes sociales, desde algunos medios de comunicación, que valdría la pena, y esto lo asumo yo con responsabilidad, revisarlo, porque pareciera que están estimulando el odio, bueno,
a escasos días de un proceso electoral acá. Pero fíjate, eso es delicado. Claro, vamos a irnos a una pausa ahorita porque vamos a volver con este tema que es la doctrina bolivariana, y eso no es que tú solo yo te apoyo con eso. Y se está generando poco a poco, y nuestro presidente y candidato Nicolás Maduro Moro ha dado una clase de lo que puede venir este grupo, principalmente este par de líderes del Departamento de Estado, porque eso lo pagan son ellos, el imperialismo norteamericano. Estoy convencido de eso, es la CIA que está detrás de estos señores, porque es un viejo ceñudo que es la doctrina Monroe, acompañado de una señora atrás ahí. Es una sayona, pues, pero una sayona que está descubierta, y en la luz con Dios todo se sabe. Vamos a irnos a una pausa, nos vamos con otro video. Mira, esos videos, mira, me mandan mensajes. Seguimos con esos videos y nos vamos con la familia del 6CPC. Un saludo a nuestro comisario general Douglas Rico, ¿vale? Director general, nuevamente nuestro hermano Vladimir Flores. Trabajo perfecto que está haciendo este organismo criminalístico de primera línea con su revista semanal. Un saludo igualmente desde aquí con Demetrio Francisco Flores, Wilder Vargas y Omar Ruiz, pendientes como siempre. Estamos activos en ese equipo perfecto. Vamos a irnos a esta pausa y volvemos rapidito. Una corte de Estados Unidos anunció la subasta de Citgo. La subsidiaria de PDVSA ya ha sido secuestrada por el mismo Estados Unidos y puesta a cargo de Juan Guaidó. 13.000 millones de dólares en riquezas venezolanas van a ser transferidos a manos de multinacionales de Estados Unidos. Un robo nunca antes visto en el mundo, sin que Venezuela tenga siquiera el derecho de defenderse. Un robo que la oposición apoyó, pidió en forma de sanciones y ahora está contenta de haberlo conseguido. Esta es la palabra, robo, y este es para ellos solamente el primer paso. Lo que quieren de verdad es dominar todo nuestro petróleo, como lo declaran sus propios líderes. Entonces hoy, ¿qué hay que hacer? No solamente con PDVSA, un proceso de apertura total. ¿Apertura es privatizar? Claro, claro. Ojo, quien roba y entrega tus riquezas no merece tu confianza. Citgo es de Venezuela, Citgo es de los venezolanos. Esta comunicación alternativa, ¿no? Que estamos de verdad enfocados a lo que es hoy un día especial, pero siempre para nosotros referente informativo en estos 10 años que estamos cumpliendo, estamos en esa visión de ir a la par con nuestra cultura, con nuestra identidad real, y Henry, como también Jorge y otros invitados. Pues le mandamos saludos al teléfono de aquí de la televisión, nos mandó saludos igualmente el profesor Rafael Argotti, ministro, oye, están reportando por ahí, ministro de las abuelas y los abuelos, ¿vale? De la patria. El poder popular para los abuelos. Están reportándose por ahí, que yo sí les mando un saludo a Prado, ¿vale? Porque toda esta gente ha venido para acá para el programa. Otra acertada decisión de poner un comunero de la comuna por allá está Prado ahorita como ministro de comuna, pero es hoy un modelo civilizatorio. Todo esto va concatenado a un modelo civilizatorio del padre Bolívar. Pues hoy tenemos un video que tiene que ver con la doctrina del padre libertador, Porfinol, ¿cómo es, Jorge? Ildefonso Finol, quiero saludarlo también a él. Vamos a ver ese video para ir comentando la real claridad meridiana que tenemos que tener hoy para estudiar el padre Bolívar. La doctrina bolivariana es la concepción desarrollada por el libertador Simón Bolívar sobre los asuntos fundamentales de la independencia nacional latinoamericana, la creación de una nueva sociedad basada en la igualdad, como él mismo lo dijo en Angostura, establecida y practicada, y el surgimiento de gobiernos garantes del bien común, y además de la unión de las repúblicas hermanas en historia,
para alcanzar el equilibrio del universo como sistema de convivencia, paz y cooperación internacional. El bolivarianismo, el pensamiento de Bolívar, es un sistema coherente en ámbitos tan diversos como lo ético-filosófico, lo sociopolítico, lo socioeconómico, lo militar y lo geopolítico, que no solo constituyen aportes teóricos, además novedosos, muy novedosos en su tiempo, sino que tuvieron un alto impacto en la transformación radical de las condiciones de existencia de nuestra región y del mundo, donde el propio Libertador fue militante y protagonista, o sea, constructor por la puesta en práctica de su proyecto revolucionario. Se trata de una doctrina porque sus ideas marcaron pauta de algo nuevo que debía surgir en contraste con un orden establecido que se suponía inconmovible, el orden imperial colonial. Y aún en las lejanías del tiempo que lo trascendió, las elaboraciones de Bolívar son fuente de causas pendientes por realizarse. El bolivarianismo, o bolivarismo, como también se le ha nombrado, es un cuerpo doctrinario para la emancipación antiimperialista de los pueblos, para el ejercicio de una democracia con justicia social, para la búsqueda de la paz internacional como premisa de un mundo en equilibrio, viable y sostenible, y otras reivindicaciones humanas de absoluta pertinencia, de absoluta actualidad, como la protección del ecosistema y el acceso a una educación popular como vía democratizadora del conocimiento. Fíjate, vía democratizadora del conocimiento, una epistemes que habla ahí de lo que es hoy la realidad de ver al padre Bolívar con esa claridad meridiana. Henry, Jorge. Bueno, fíjate, allí hay algunas cosas que es necesario apreciar. Como lo decíamos en el segmento anterior, después de la extraordinaria intervención de Jorge. Muy buena y muy clara, pues. Hay que decir... Ahí Conatel, yo quiero dar un inciso ahí, Conatel tiene que ponerse las pilas ahí. Lo digo por todo el carril del medio, porque también hay medios nacionales que se incorporan a esta guerra. Pareciera que el... ¿Sabes lo que es esto, no? Sí, sí. Hay como que está rodando plata por ahí, porque los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, a nuestros hermanos de la DIGESIN, del SEBIN, hoy hay que estar pendiente, y los sistemas de comunicaciones, todos, que tienen ojo pelado, porque aquí los palangristas sobran, y en estos tiempos de definiciones, que la patria esté en juego, hay que estar activos con los medios de comunicación, televisivos y de radio, privados. Sí, bueno, fíjate, ahí tenemos varias cosas. La primera es la siguiente. Bueno, como todos sabemos, a Bolívar empiezan a perseguirlo desde el primer momento, sobre todo que él enuncia el diseño de lo que será la república, esa república de Bolívar, que no era igual, todos aquellos corrientes sobre la creación de una república no eran iguales, porque tenemos que entender que esa era una sociedad que venía de ser estamental. Entonces digamos que ese discurso, por ejemplo, del 15 de febrero de 1819 de Bolívar, en donde habla de la libertad de los esclavos, del reparto de las tierras y de la educación popular, para decir, ¿no?, para solamente nombrar algunas cosas, de un discurso que tenía de todo. Y cuando digo de todo, tenía desde principios filosóficos, bases programáticas, incluso que cabalga sobre disciplinas científicas o disciplinas del conocimiento que todavía no habían surgido, como la antropología o incluso las ciencias políticas. De tal manera que ese discurso evidentemente va a causar, por supuesto, malestar en algunos sectores, porque muchos de los constituyentistas que estaban ahí eran dueños de esclavos y también eran dueños de grandes extensiones de tierra. Lo que pasa es que, claro, el actual de Bolívar, luego de ese discurso, viene a confirmar el enorme liderazgo militar que él va a tener, porque al salir de ahí, como todos sabemos, bueno, se desprende por los caminos de los llanos para llegar hasta, no solo Apure, y juntarse contra los centauros de Páez, y bueno, librar luego las batallas para cruzar el páramo de Piba y librar Pantano de Vargas y por supuesto Boyacá. Pero lo que quería referirme es que Bolívar es perseguido por ese diseño, pero hubo algo también que hizo que la persecución fuera más severa, que fue aquella carta del 7 de diciembre de 1824, la convocatoria a la realización del Congreso Anfitriónico de Panamá. Lo persiguen
Porque claro, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Bolívar va a convocar la creación de una liga de repúblicas hispanoamericanas? Cuando ya prácticamente 2 días después se va a dar la batalla de Ayacucho y el imperio español está derrotado, que está expulsado del continente americano. Porque Bolívar sabía que había otros imperios, porque ya a finales del año anterior, en el discurso de James Monroe, en diciembre del año anterior, ya había quedado claro, pero sumamente claro, el afán expansionista de esa potencia del norte llamada Estados Unidos. Bolívar convoca esa liga para protegerse de imperios y sobre todo de potencias que aspiraban, incluso nacieron con la aspiración de hacerse de todo el continente americano, pero de sus recursos naturales en medio de una etapa, digamos, de la etapa esa que denominamos la primera revolución industrial, que requería de esos recursos naturales. Entonces hay que tener claridad. Bolívar luego de esa invitación es perseguido hasta su muerte. Es más, no solo es que es perseguido Bolívar, es perseguido los que acompañaban ese pensamiento, como el asesinato de Antonio José de Sucre, que precisamente es asesinado por eso. Lo que es perseguido, lo que es proscrito, son las ideas bolivarianas. Lo persigue la oligarquía nuestra, aquí caraqueña, así como también la de las neogranadas entonces, hoy llamada también oligarquía cachaca, o la oligarquía propia, incluso del virreinato, aquella que quería todavía seguir siendo súbdito de la corona española, como bien lo decía el presidente que se suicidó peruano, Alan García, que es que los peruanos querían seguir siendo esclavos. Sí. El que los obligó a ser libres fue Bolívar. Entonces, bueno, para ser más claro, para ir directamente al punto, el asunto es que a Bolívar lo van a perseguir. Esa misma oligarquía, la del Congreso de Valencia, que meses antes, allá en Valencia, en ese Congreso, dirigido incluso por Páez, que había sido comprado por la oligarquía, van a proscribir a Bolívar, van a perseguir a Bolívar, van a prohibirle incluso la entrada a su patria, a Venezuela, y van incluso a obligar a las naciones a no dejar que Bolívar pudiera llegar a cualquiera de los países, porque de ser así, Venezuela rompería inmediatamente la relación. O sea, era perseguido prácticamente como un paria después de haber liberado este enorme territorio. Estoy hablando de 1830, pero hay algo más todavía. Esas ideas bolivarianas son encarnadas luego por Ezequiel Zamora y por muchos más. ¿Qué pasó con la oligarquía? Esa misma, por cierto, oligarquía cuyos descendientes todavía persiguen a Bolívar, y estoy hablando de de este momento. Hemos escuchado, pero de manera vergonzosa, como algunos continúan hablando del Bolívar tirano, el Bolívar asesino, eso que repiten permanentemente, porque es que les duele todavía la idea bolivariana, las ideas unionistas, las ideas de Bolívar pueblo, la de Bolívar rebelde, del Bolívar anticolonialista y del Bolívar antiimperio. Eso hay que decirlo, porque esa es la doctrina de Bolívar. Pero como no pudieron, porque es que el problema es que a veces nuestra oligarquía es como esquizofrénica, persiguieron la idea bolivariana, pero como ese Bolívar estaba sembrado en el corazón del pueblo, entonces dijeron, como no se lo podemos sacar del corazón del pueblo, empezaron a manipularlo y a convertirlo en una suerte de adefesio montado en un caballo lejanos del pueblo. Luego viene otro caballero llamado Hugo Rafael Chávez Frías y baja a Bolívar de la estatua y le presenta al pueblo, presenta el Bolívar pueblo, ese que nuestro querido y estimado compañero Jorge Berrueta acaba de manifestar en el segmento anterior. ¿Qué pasó? Continúan todavía persiguiendo y tratando a través de los medios, en una suerte de guerra cognoscitiva, disparando con los elementos propios desde el punto de vista simbológico y también desde el punto de vista de su enorme contenido de la idea bolivariana a través de los grandes medios de comunicación. Eso es, y eso no es cualquier cosa decirlo, porque eso forma parte de la guerra que impulsan desde las academias. Hay que tener cuidado con las academias que pretenden presentar el Bolívar manipulado y por supuesto también de esas armas de destrucción masiva que, bueno, señalaba nuestro presidente Nicolás Maduro, que son las grandes corporaciones mediáticas internacionales y nacionales y también regionales.
Entonces tenemos que tener cuidado porque con esas mismas armas nos disparan para tratar de controlar las mentes y de generar el odio y la confrontación, cuando todos sabemos que la inmensa mayoría del pueblo, y no me refiero al pueblo chavista, también gran parte del pueblo opositor está en contra de la violencia, en contra de la guerra, en contra del odio. Está en contra de Dios porque nuestro pueblo es un pueblo amante de la paz, es un pueblo amante del amor, o sea, ama. El amor es un símbolo para nosotros, la solidaridad, y es la paz en fin de cuentas. De tal manera que en el contexto actual, y estoy hablando de esta semana, estoy hablando de pocas horas, en la cual los venezolanos vamos en paz, con mucho amor, con mucha solidaridad a manifestarnos en las urnas de votación. Los que amamos la patria, los que estamos de este lado, a favor de ese Bolívar pueblo, a favor de los símbolos fundamentales de nuestra venezolanidad, por supuesto vamos a apostar por el presidente obrero Nicolás Maduro. De eso no queda la menor duda. Fíjate, por ahí tenemos otro video de nuestra doctrina de Bolívar. Vamos a verlo, vamos a ver ese video, por favor, porque va todo concretado en lo que es hoy una visión de saber quién fue el padre Bolívar. Y ahí tenemos fundamentos escritos, lo hemos visto. No es que estamos inventando el agua tibia, no. Por el contrario, hay toda una episteme que tenemos lo que es la prueba, la evidencia y la claridad meridiana de quiénes somos nosotros al ver y estudiar el padre Bolívar. Vamos a ver este otro video. En lo nacional, y este es el segundo gran componente de la doctrina bolivariana, por la igualdad establecida y practicada, y en lo internacional por el equilibrio del universo, un concepto originario, pionero, que se refería a la necesidad de que los pueblos que se emanciparan del yugo de los imperios debían unirse, confederarse, para hacer equilibrio frente a las apetencias insaciables de la Europa imperial y del naciente imperialismo norteamericano. De esta profunda convicción nace el carácter reformador en lo social, en lo político, que asume el Libertador. Y por eso su maestro, Simón Rodríguez, además uno de los responsables de esa formación revolucionaria de Bolívar, exclamaba entusiasmado: hoy se piensa, estoy citando a Rodríguez, como nunca se haya pensado, se oyen cosas que nunca se habían oído, se escribe como nunca se había escrito, y esto va formando opinión en favor de una reforma que nunca se había intentado, la reforma de toda la sociedad, es decir, la revolución, una reforma profunda de toda la sociedad, tan radical y original que nunca se había intentado, tal como lo dice Rodríguez, y esa era la revolución propuesta por el libertador Simón Bolívar. En cierta forma, Bolívar sufrió una soledad en un momento dado porque sus propios compañeros no entendían los planteamientos fundamentales de su doctrina. Jorge, antes de irnos a la pausa, porque estas son una visión que lo viene tejiendo Henry, y quería que tú le dieras ese toque estratégico para irnos a la pausa. Fíjate, Luis, ¿no? El elemento clave o determinante acá, ¿no? Que son hombres que al hablar con la verdad, con esa fuerza que la verdad irradia, oye, se quedan, digamos, arraigados en el corazón y en la conciencia de los pueblos, ¿no? Y su legado permanece en el tiempo. Es Bolívar, fue Zamora también en su momento, porque fueron hombres que trataron de invisibilizar esas élites, porque bueno, fue la gente que abogó por esos derechos, digamos, sociales del pueblo, ¿no? Le tocó también a Cipriano Castro, y bueno, le tocó al comandante Chávez, y bueno, ya Chávez podemos decir hoy por hoy que se hace eterno su legado. La voz de su palabra y el reencuentro son grandes hombres de Bolívar a Hugo Chávez, y que bueno, el presidente Nicolás Maduro retoma. Y fíjate, Luis, y con esto quiero cerrar en este alerta, ¿no? Porque realmente es un tema complejo, y yo con propiedad también digo aquí que sí están esos sectores de derecha, pero pareciera
que dentro de la misma corriente de la historia insurgente, ahí se está promocionando algunos factores que son muy blandengues en el discurso. Estas cosas hay que decirlas con propiedad, y se están publicando materiales por ahí donde suavizan estas cosas. O sea, no podemos nosotros, si estamos en una lucha de esta magnitud, estamos rescatando a Bolívar, estamos en un gobierno revolucionario, estar nosotros con titubeos en el discurso, análisis del discurso. Entonces uno se consigue con algunos materiales, que es parte de la alerta que da Finol, el profesor Navas y todo este conglomerado, de que tenemos algunos, digamos, colegas que pareciera que tienen la puerta abierta hacia la derecha y tienen la puerta abierta hacia la revolución bolivariana. Entonces, esas cosas pienso que tienen que ser parte de la reflexión y de la corrección necesaria para el porvenir, porque digamos que estamos enmarcados en un proceso de lucha que trasciende, toca también lo ideológico. Y siendo que Bolívar forma un pilar fundamental en lo que nosotros somos como venezolanos, lo que se diga para bien o para mal de Bolívar nos afecta a todos. Entonces no podemos a estas alturas, si estamos promoviendo nosotros, digamos, con fuerza y con todo el apoyo de un Estado revolucionario, una visión revolucionaria y digamos transparente, producto de la revisión de las fuentes documentales, bibliohemerográficas, que sobre estos hombres han quedado haciendo esas revisiones, ¿no? Venir nosotros, digamos, acomodaticiamente a retocar estas figuras, ¿no? Y lo digo porque es parte también, nosotros que hemos estado ahorita en todo este gran proceso de campaña, de reuniones, de reflexiones, desde el movimiento de los historiadores, bueno, vienen también estos alertas necesarios, ¿no? Bueno, para la etapa que nos viene, iniciamos una nueva etapa a partir del 28 de julio. Así, una nueva etapa, pero vamos a irnos a una pausa rapidito, nos vamos con un video y ya nos vamos con la Feria del Cardumen, políticas sociales que está materializando nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y candidato para esta contienda, que es un punto y después una continuidad de lo que es el Estado social. Ese Estado social que estamos viendo, que estamos claro y preciso, pero vamos rapidito a la pausa. La Corte de Estados Unidos anunció la subasta de Citgo. La subsidiaria de PDVSA ya ha sido secuestrada por el mismo Estados Unidos y puesta a cargo de Juan Guaidó. 13.000 millones de dólares en riquezas venezolanas van a ser transferidos a manos de multinacionales de Estados Unidos. Un robo nunca antes visto en el mundo, sin que Venezuela tenga siquiera el derecho de defenderse. Un robo que la oposición apoyó, pidió en forma de sanciones y ahora está contenta de haberlo conseguido. Esta es la palabra, robo. Y este es para ellos solamente el primer paso. Lo que quieren de verdad es dominar todo nuestro petróleo, como lo declaran sus propios líderes. Entonces hoy, ¿qué hay que hacer? No solamente con PDVSA, un proceso de apertura total. ¿Apertura es privatizar? Claro, claro. Ojo, quien roba y entrega tus riquezas no merece tu confianza. Citgo es de Venezuela, Citgo es de los venezolanos.